Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 14 de marzo del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque tienen solo uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes sea servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué lección que nos está dando aquí el único doctor, el único maestro, el Rey de todos nosotros, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se humilló por todos, aquel que siendo en forma de Dios asumió la forma del hombre pecador, del hombre caído, nuestra naturaleza caída. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué se hizo esclavo de nosotros, el que es Señor de todos? ¿Para qué sirvió a todos nosotros? ¿Para qué murió por todos nosotros? Simplemente para darnos la vida, porque nos amó, porque es verdaderamente doctor, porque es verdaderamente maestro, porque es verdaderamente Señor, porque es el todo y en todos, porque es aquel al cual tenemos que servir, aquel que se hizo servidor de todos. Fíjese que nos está diciendo aquí el Señor, nuestro Señor, al que tenemos derecho a llamarlo así por Espíritu Santo precisamente. Nadie puede llamar a Cristo su Señor si no es por Espíritu Santo. Como nadie puede llamar a Dios su Padre si no es por Espíritu Santo. Y todos los cristianos, todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, saben que Dios es nuestro Padre y que Cristo Jesús es nuestro Señor. El que asumió la naturaleza de hombre es Señor nuestro, Señor de todos. Y no hay otro. No hay por qué llamar a otro Padre en el mundo ni Maestro. Por más que anden dando vueltas por ahí muchos maestros, muchos maestritos, cada uno con su librito. Muchos que les gusta llamarse maestros, como en la época de Jesús. Fíjese, acá Jesús se está centralizando en aquellos que se enorgullecían de ser los mejores conocedores de la ley de Moisés y la utilizaban realmente como una masa para descargarla sobre todos los demás, mientras ellos no movían ni un dedo, como dice el Señor, para cumplir el más mínimo de los mandamientos mosaicos. Les gustaba llamarse maestros, escribas, fariseos, jefes de sectas. Sí, decían bien, claro, por eso Jesús dice, sí, ustedes hagan lo que ellos dicen, porque dicen bien. Dicen porque repiten lo que escribió Moisés, por supuesto, y Moisés dejó por escrito lo que le mandó Dios. La ley procede de Dios, está muy bien, pero fíjense lo que hacen ellos. Entonces no obren como obran ellos. Ellos dicen y no hacen. Dicen bien y hacen todo lo contrario. Tan llenos de orgullo, más orgullosos que una vaca son.
Les gusta llamarse maestros, les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes, les gusta ser aplaudidos, ovacionados, ser agasajados, ser saludados en las plazas. Claro, le gusta todo aquello que le gusta a todo hombre que cree que es superior, que se siente superior y que entonces no tiene la más mínima idea de lo que es verdaderamente. Si partieran de la base de su propia nada, que en definitiva eso somos, hermanos queridos, hasta que el Señor viene a nosotros y viene a hacer en nosotros eso que tiene que hacer, comunicarnos la vida. En tanto el Señor no hace eso, y no lo hace si no le obedecemos, y no lo puede hacer si nosotros no nos abandonamos en Él, y no hacemos como Él nos dice, no como los fariseos que dicen y no hacen, sino hacemos como nos dice el Maestro único, el Doctor único, el Cristo, entonces en nosotros no se va a consumar esa obra creadora, definitiva, perfecta, que hace Dios en Cristo Jesús con cada uno de nosotros, que venimos de la nada, de nuestro pecado, de nuestro no ser, y de esa parte, de ese lugar, nos toma el Señor que viene a redimirnos, que viene a salvarnos. Fíjese, habrá, y seguramente usted los va a encontrar, y los va a encontrar abundantemente, muchos maestros por ahí que están enseñando. Pero fíjese usted particularmente en la manera de obrar de todo aquel que proclama la palabra, que dice bien. A ver si hay realmente coherencia, consecuencia interna entre el decir y el hacer. Porque si no se corresponden una cosa con la otra, se puede hablar muy bien, pero la conducta da testimonio en contra de lo que se dice, y ese discurso pasa a ser un tropiezo para todo aquel que está muy atento a la manera de actuar de los que se dicen de pronto embajadores del Señor. Todo apóstol, todo misionero, todo representante, todo vocero de la enseñanza de Cristo debe andar en este mundo como Él anduvo. Y Él anduvo, ¿sabe cómo? Sirviendo. Se hizo servidor de todos. Y tenemos que ser servidores. Eso somos. Servidores del Señor, administradores de los misterios de Dios. Y deben administrarse esos misterios en materia del servicio que el Señor reclama de nosotros. Un servicio desde la humildad, desde el reconocimiento de la propia necesidad, que en definitiva también es el reconocimiento de la necesidad del otro, y lo que se trata siempre, y esto se hace por amor, si el amor habita en aquel que lo hace, de cubrir esa necesidad. Y esa necesidad solamente la puede cubrir aquel que tiene la posibilidad, porque es el todo y en todos, Cristo Jesús. A Él estamos predicando. Él es el Maestro. A Él queremos remitir. A Él tenemos que llevar. Él se encarga de hacer en nosotros la obra rescatadora, la obra sanadora. Nosotros somos servidores. Fíjese la conclusión de parte de nuestro Señor. ¿Qué pasa con aquellos que se vanaglorian, que creen ser alguien, que creen ser mejores, que quieren ser maestros, que quieren ser doctores, que gustan ser aplaudidos, como todos estos escribas, fariseos? Los hay modernos también, desde ya, los hubo en todo tiempo, hermanos queridos. Bueno, ¿qué hay de ellos? Que se ensalzan, que se elevan hasta niveles, bueno, casi increíbles, y serán humillados. Finalmente, fíjese que el juicio de Dios está sobre ellos. El juicio de Dios es justo, es según justicia y derecho y conforme a la voluntad de Dios. Y es a bajarlo del lugar donde ellos se trepan por puro orgullo hasta la nada que son, hasta mostrarlos en su nada total. En cambio, el que verdaderamente se humilla, ese será engrandecido, ¿ve? Ese es el que verdaderamente es servidor desde la humildad, el que se pone a disposición del otro y de todos, como se puso el Señor. Ese sí va a ocupar el lugar que el Señor tiene destinado para aquellos que son verdaderamente servidores suyos, servidores desde la humildad. La humildad, dijimos tantas veces, es la raíz del árbol de la sabiduría.
Bueno, esos llegarán finalmente al lugar privilegiado que Dios tiene reservado para aquellos que verdaderamente lo aman, porque son auténticos servidores suyos. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba un poco imaginándome por un lado a los fariseos, por el otro lado al Señor. El Señor nos dice: sean como yo, mansos y humildes de corazón. Y los fariseos, con ese orgullo, con esa soberbia de querer que todos los reverencien, que todos los saluden, o sea, totalmente opuestos a lo que Dios nos manda. Nosotros como discípulos, bien decías, tenemos que servir, pero servir porque el Maestro nos enseñó con su ejemplo a servir. Esa es la clave. Vos decís, el Maestro nos enseñó con su ejemplo a servir. Ahí está. Este es el único modelo que tenemos, el Maestro. Este es el único Maestro. Y este único Maestro que nos enseñó no a ser servidos, sino a servir. Es lo que hace un verdadero cristiano eso. Este es el reino del servicio, el reino de los cielos, el reino de la vida, el reino de verdaderamente la humildad, como Dios nos quiere. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de servicio, tu espíritu de humildad. Queremos andar como anduviste tú, Maestro único en este mundo. Queremos copiar ese único estilo para la vida. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.